El hombre en la galería de arte me dijo que no podía posiblemente entender la pintura frente a nosotros. Yo la pinté. Estaba parada frente a mi obra más grande en la inauguración de la galería, champán en mano, cuando un hombre en un traje caro se acercó y comenzó a explicarme mi propia pintura. No tenía idea de que yo era la artista porque la placa decía Riley Turner, quien claramente asumió que era hombre ya que seguía hablando de su técnica brillante. Este tipo, Roberto, me miró de arriba abajo y dijo: pareces joven para estar en una inauguración como esta. Déjame adivinar. ¿Buscando un novio rico? Chica lista. Muchos hombres adinerados aquí. Gesticuló hacia mi pintura como si la poseyera. Mira, lo que Riley está haciendo aquí requiere años de entrenamiento para apreciarlo. Probablemente solo piensas que los colores son bonitos. La mujer promedio solo ve decoración. Tomé un sorbo de champán y dije: perspectiva interesante, lo cual supongo que tomó como aliento. Roberto se acercó a la pintura, posicionándose físicamente frente a mí, y continuó su conferencia. Una chica como tú probablemente piensa que esto es solo bonito de ver, pero hay inteligencia real detrás. El artista es obviamente un hombre porque las mujeres simplemente no tienen este tipo de maestría técnica. Las pintoras hacen flores y sentimientos. Esto tiene verdadera profundidad intelectual. Es biológico realmente. Los hombres son simplemente más capaces de este nivel de abstracción. Cuando mencioné que estaba familiarizada con el trabajo del artista, Roberto se rió y me palmeó el hombro. Seguirlo en Instagram para mirar las fotos bonitas no cuenta como conocer arte, querida. Probablemente te crees culta porque fuiste a ese show de luces de Van Gogh. El conocimiento real viene de décadas de estudio, no de lo que aprendes en TikTok. Roberto decidió ponerme a prueba, disparando preguntas rápidas. ¿Quién es Basquiat? ¿Qué es el claroscuro? Nombra 3 pintores renacentistas además de Da Vinci. Cuando empecé a responder, me interrumpió. Incorrecto. ¿Ves? Por eso las galerías no deberían tener eventos abiertos. Probablemente googleaste algunos términos antes de venir aquí para impresionar hombres. Pero Riley aquí está trabajando en una tradición que no podrías posiblemente entender sin educación adecuada. No universidad comunitaria, querida. Universidades reales. Regresó a mi pintura, ahora explicándola más fuerte para atraer una multitud. Lo que Riley ha logrado aquí costaría probablemente 100,000 euros en educación para siquiera intentarlo. Solo los materiales cuestan más de lo que ganarías en un mes en tu trabajo de retail. Miró mi atuendo con disgusto. Rebajas de Zara, ¿verdad? Alguien que compra ahí no podría posiblemente entender la inversión en esta pieza. Probablemente gastó más en un pincel que todo tu atuendo. Cuando sugerí que el artista podría ser autodidacta, Roberto me miró con desprecio. ¿Así es como aprendiste sobre arte? ¿Fiestas de pintura? Roberto agarró mi muñeca para jalarme a otro ángulo, su agarre demasiado fuerte. Eres demasiado estúpida para siquiera pararte en el lugar correcto. Riley quiso que esto fuera visto exactamente desde aquí. Tu ignorancia es realmente irrespetuosa hacia su trabajo. Mantuvo su mano en mi muñeca mientras explicaba. Aunque honestamente, explicarte esto es como enseñar cálculo a un niño pequeño. Te falta la base fundamental para entender cualquier cosa. Notó que estaba tratando de soltarme y apretó más fuerte. ¿Qué? ¿Te estoy impidiendo tomar selfies? Esto es exactamente por lo que los coleccionistas serios odian estos eventos. Chicas como tú vienen por el alcohol gratis y para cazar sugar daddies. Estás contaminando el espacio donde ocurre la verdadera apreciación artística. Le hizo señas a un guardia de seguridad. Está borracha y acosando a los invitados. Deberían verificar si siquiera pertenece aquí. Entonces Roberto se volteó y habló a la multitud que se había reunido. Esto es lo que está mal con el arte hoy. Personas no calificadas como ella piensan que sus opiniones importan. Riley Turner es un genio que será estudiado en universidades. La diferencia entre alguien como él y alguien como ella es que él tiene verdadero talento e inteligencia, mientras que ella solo está ocupando espacio que pertenece a personas que merecen estar aquí. Literalmente está robando oxígeno a los verdaderos amantes del arte. La gente murmuró incómodamente, y creo que alguien estaba a punto de decirle quién era yo. Pero fue entonces cuando el curador subió al micrófono con el timing más perfecto del mundo y dijo: damas y caballeros, me gustaría invitar a nuestra artista, Riley Turner, a decir algunas palabras sobre la colección. Me volteé hacia Roberto y le extendí mi copa de champán. ¿Te importaría sostener esto por mí? Su mano automáticamente alcanzó la copa mientras caminé hacia la plataforma, y vi su cara cambiar de confusión a reconocimiento a horror absoluto cuando tomé el micrófono. Definitivamente tenía algunas palabras que decir. Mis manos se envolvieron alrededor del soporte del micrófono, y tomé una respiración realmente profunda que pareció durar para siempre. Toda la habitación estaba en silencio absoluto, y Roberto se quedó allí congelado con mi copa de champán en la mano. Su rostro había pasado de engreído a confundido a completamente pálido en unos 3 segundos. Podía sentir a todos mirándome fijamente, pero mantuve mi voz súper calmada y firme. Muchas gracias a todos por venir esta noche a ver mi trabajo. Mis ojos encontraron el rostro de Roberto por solo un segundo, y parecía que podría vomitar. Me volví de nuevo hacia la multitud y sonreí a las personas que habían estado observando todo desarrollarse. Esta colección significa mucho para mí, y estoy agradecida de que todos estén aquí. El micrófono captó cada palabra claramente, y noté que la gente comenzaba a moverse y susurrar entre ellos. Mi obra más grande aquí, la que ven detrás de mí, fue realmente inspirada por momentos exactamente como el que acaba de pasar. Varias personas se voltearon para mirar a Roberto y luego de vuelta a mí. La multitud se estaba poniendo incómoda, y pude ver que estaban juntando las piezas de lo que acababan de presenciar. Se trata de las suposiciones que la gente hace sobre quién pertenece a ciertos espacios. Una mujer al frente asintió y me dio esta pequeña sonrisa de apoyo. ¿Quién puede crear arte y quién solo puede mirarlo? Roberto estaba tratando de retroceder, pero la multitud se había cerrado a su alrededor. ¿Quién tiene el derecho de ocupar espacio en galerías y museos? Mi voz se mantuvo firme, pero podía sentir mi muñeca comenzar a palpitar donde me había agarrado. Esta obra me tomó 6 meses completarla. Gesticulé hacia la pintura y noté a Roberto tratando de poner mi copa en una mesa cercana. Cada técnica que ven aquí me la enseñé a mí misma a través de videos de YouTube y libros de biblioteca. Algunas personas realmente jadearon y las vi mirando entre Roberto y yo. No hay escuela de arte elegante, no hay educación de 100,000 euros. Roberto estaba literalmente tratando de desaparecer en el suelo en este punto. Solo muchas noches en vela viendo tutoriales y practicando en mi pequeño apartamento. El guardia de seguridad que Roberto había llamado antes estaba observando todo con los brazos cruzados. Desarrollé mis propios métodos a través de prueba y error, mezclando técnicas tradicionales con cosas que descubrí por mi cuenta. Usé la palabra exacta que Roberto había lanzado contra mí antes. Claroscuro. Expliqué cómo lo había aprendido de un documental de arte renacentista. La técnica de capas que mencionó, quiero decir que algunas personas mencionaron, vino de experimentar con diferentes tamaños de pinceles. Mi muñeca realmente dolía ahora, pero continué. El trabajo
trabajo de teoría del color sucedió porque no podía permitirme desperdiciar pintura, así que tenía que planear todo perfectamente. Alguien en la parte de atrás comenzó a aplaudir, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que nadie más lo estaba haciendo. Cada sección representa una barrera diferente que enfrenté en el mundo del arte. La curadora estaba parada a mi izquierda, asintiendo y pareciendo complacida con cómo estaba manejando esto. Desde personas asumiendo que no podía entender mi propio trabajo, hasta ser agarrada y físicamente movida porque estaba parada en el lugar equivocado. Eso causó algunas inspiraciones agudas de la multitud. Concluí agradeciendo a todos de nuevo y diciendo que esperaba que miraran la obra con ojos frescos. La curadora suavemente se acercó y tomó el micrófono de mí, su mano brevemente apretando mi hombro. Gracias, Riley, por esa maravillosa perspectiva de tu proceso. Se dirigió a toda la sala con ese tono profesional y cálido. Por favor, todos echen otro vistazo a la colección con esta nueva perspectiva. La multitud comenzó a moverse lentamente, dividiéndose en grupos más pequeños, y bajé de la plataforma. Las personas inmediatamente comenzaron a acercarse a mí, algunas preguntando sobre mis técnicas, otras solo ofreciendo apoyo silencioso. Una mujer mayor susurró que había visto todo y estaba horrorizada por el comportamiento de Roberto. Un chico más joven preguntó si tenía un sitio web donde vendía impresiones. Respondí preguntas y estreché manos durante unos 10 minutos, tratando de ser profesional aunque mi muñeca me dolía terriblemente. Fue entonces cuando sentí a alguien detrás de mí y me volteé para encontrar a Roberto parado demasiado cerca. Necesitamos hablar sobre este malentendido. Su voz estaba baja y urgente. Di un paso hacia atrás hacia el baño y él me siguió al pasillo. Mira, obviamente no sabía quién eras. Estaba sudando y siguió mirando alrededor para ver si alguien estaba observando. Todo esto es solo un gran malentendido que podemos aclarar ahora. Miré hacia abajo a mi muñeca, que ya estaba comenzando a ponerse morada. Agarrar a alguien lo suficientemente fuerte como para dejar moretones no es un malentendido. Extendió su mano hacia mí y di otro paso atrás. Me agrediste frente a testigos. Su cara se puso roja y comenzó a discutir, pero simplemente me di la vuelta y me fui. Entré al baño y cerré la puerta, finalmente capaz de mirar mi muñeca adecuadamente. Las marcas de sus dedos estaban oscuras y obvias contra mi piel. Dejé correr agua fría sobre ella y traté de no llorar de frustración y dolor. Cuando salí, el guardia de seguridad estaba esperando en el pasillo. Señorita Turner, vi lo que pasó antes cuando ese hombre la agarró. Se veía genuinamente preocupado. Se quejó conmigo de que estaba borracha y molestando a la gente, pero la vi agarrar su muñeca. Gesticuló hacia mi brazo. ¿Quiere presentar un reporte sobre esto? Le mostré mi muñeca y vi su expresión cambiar. Eso definitivamente se va a poner muy morado. Sacó un cuaderno. Puedo documentar esto ahora si quiere. Antes de que pudiera responder, Cadence apareció por la esquina, su rostro tenso de ira. Riley, Dios mío, capté todo en video. Levantó su teléfono. Empecé a grabar cuando estaba hablando sobre mujeres que no entienden arte. Su expresión era tanto furiosa como de apoyo. ¿Quieres que te envíe esto? Me mostró un pedazo del video y pude escuchar la voz de Roberto diciendo: las mujeres carecen de la capacidad biológica para el pensamiento abstracto. Esta es evidencia si la necesitas. El guardia de seguridad también se interesó en el video. Estaba tratando de procesar todo cuando la curadora nos encontró en el pasillo. Riley, ¿podemos hablar en privado por un momento? Me llevó a una pequeña oficina detrás de la galería principal. Necesito preguntar si quieres hacer una declaración formal sobre lo que pasó esta noche. Se sentó frente a mí luciendo genuinamente preocupada. Pero debería decirte que Roberto es uno de nuestros principales donantes. Pude verla haciendo cálculos en su cabeza. La galería quiere apoyarte, pero esto podría complicarse. Miró mi muñeca. Eso se ve doloroso. ¿Has considerado ver a un médico? Me di cuenta de que esto era mucho más grande que solo algún idiota insultándome en mi propia inauguración. Me levanté de la silla y le dije a la curadora que necesitaba un minuto. Luego caminé directo al baño donde las luces eran lo suficientemente brillantes para realmente ver el daño. Mi muñeca se veía peor de lo que pensaba. Marcas morado oscuro ya se estaban formando donde cada dedo de Roberto había presionado en mi piel. Saqué mi teléfono e hice fotos desde diferentes ángulos, asegurándome de que la marca de tiempo apareciera en cada una. Luego sostuve mi muñeca bajo el agua fría, tratando de reducir la hinchazón. La puerta del baño se abrió y otra mujer entró. Vio mi muñeca e inmediatamente preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado y dijo que había presenciado todo. Me dio su tarjeta de presentación en caso de que necesitara una declaración de testigo más tarde. De vuelta en la oficina, la curadora estaba en el teléfono luciendo estresada. Cuando colgó, me dijo que Roberto ya había llamado al dueño de la galería, alegando que estaba tratando de arruinar su reputación. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras aún estaba en la cama y Weston Méndez se presentó como el dueño de la galería. Su voz cuidadosa como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Me pidió que viniera esa tarde para discutir la situación. Mencionó que Roberto era un patrón significativo que había donado más de 200,000 euros a la galería a lo largo de los años. Pude escucharlo tecleando mientras hablábamos, probablemente ya redactando algún tipo de declaración de control de daños. Después de que colgué, mi email sonó con un mensaje de Adriana Whitehead, quien reconocí como una de las coleccionistas serias de anoche. Quería discutir la compra de mi segunda obra más grande, pero preguntó directamente si este drama podría afectar el valor futuro del trabajo, lo que hizo que mi estómago cayera porque ni siquiera había pensado en cómo esto podría impactar mis ventas reales. Mientras estaba escribiendo una respuesta a ella, llegó otro email de Dorian Holcomb de la revista de arte local, diciendo que 3 personas diferentes lo habían contactado sobre presenciar algo significativo en la inauguración y preguntando si le daría una entrevista exclusiva. Cerré mi laptop y me senté en mi sofá por 20 minutos solo mirando la pared. Luego abrí Instagram y comencé a escribir una publicación sobre lo que había pasado sin usar el nombre de Roberto. Escribí sobre el gatekeeping en espacios artísticos, sobre hombres que piensan que poseen la cultura, sobre los moretones en mi muñeca de alguien que pensó que no pertenecía a mi propia exposición. Dentro de 10 minutos de publicar, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar con notificaciones, comentarios llegando más rápido de lo que podía leerlos. Algunos eran de apoyo, mujeres compartiendo sus propias historias, pero otros me llamaban dramática, diciendo que estaba tratando de cancelar a un hombre inocente por un malentendido. Mi teléfono sonó y era la publicista de la galería sugiriendo que revisara mi declaración de artista en su sitio web a algo más neutral, evitando cualquier mención del incidente de anoche. Le dije que mi trabajo siempre había sido sobre desafiar suposiciones y dinámicas de poder, que cambiar mi declaración ahora sería ceder exactamente a lo que Roberto representaba. Suspiró y dijo que tendría que discutir esto con Weston, que estaban tratando de proteger tanto mi exposición como la reputación de la galería. Los comentarios de Instagram siguieron llegando y algunos
algunos se volvieron desagradables. Personas que nunca había conocido me decían que merecía peor que una muñeca agarrada, que mujeres como yo estaban arruinando el arte para todos. Un mensaje incluía la dirección de mi estudio, que nunca había publicado, diciendo que sabían dónde encontrarme si seguía hablando. Mis manos temblaron mientras hice capturas de pantalla de ese y varios otros que se sentían genuinamente amenazantes. El guardia de seguridad de la galería llamó y preguntó si podía pasar para hacer un reporte oficial del incidente, ya que había presenciado a Roberto agarrarme. Lo encontré en la galería una hora después y tomó fotos de mi muñeca magullada con su teléfono de trabajo, anotó todo lo que le conté sobre lo que Roberto había dicho y hecho. Me mostró sus notas iniciales de anoche donde había escrito que Roberto había tratado de hacerme remover por estar borracha cuando ni siquiera había terminado una copa de champán. Todo el proceso tomó una hora y se sintió extrañamente oficial, como si esto se estuviera convirtiendo en algo legal, en lugar de solo un incidente feo en una inauguración de arte. Mientras estaba allí, le pedí directamente a Weston que prohibiera a Roberto de la galería por el resto de la duración de mi exposición. Se movió en su silla y dijo que necesitaría revisar el reporte de seguridad primero, que prohibir a un gran donante requería aprobación de la Junta, pero lo consideraría seriamente. Pude verlo calculando el costo de perder las donaciones de Roberto contra la mala publicidad de mantenerlo cerca. Esa noche, Cadence me envió el archivo de video a través de un enlace seguro, y nos sentamos en su apartamento viéndolo juntas en su laptop. El audio estaba lo suficientemente claro para escuchar a Roberto decir que las mujeres carecen de la capacidad biológica para el pensamiento abstracto, que probablemente estaba allí cazando sugar daddies. Hablamos por 2 horas sobre si hacerlo público ayudaría o solo convertiría todo en un circo. Señaló que volverse viral podría traer atención a mi arte por todas las razones equivocadas, pero quedarse callada significaba que Roberto seguiría haciéndole esto a otras mujeres. No pudimos encontrar la respuesta correcta, solo seguimos dando vueltas sobre consentimiento y consecuencias, y qué realmente crearía cambio versus qué solo crearía drama por el drama. Mi teléfono vibró con un mensaje de Adriana preguntando si podía pasar por la galería para discutir la compra de una de mis obras. La encontré allí la tarde siguiente y caminó directamente a mi segunda pintura más grande, la que tenía azules profundos y rayas de cobre corriendo a través de ella. Se quedó allí por un minuto completo solo mirándola antes de voltearse hacia mí y decir que quería ponerle una reserva, pero se preguntó si consideraría un descuento dado todo lo que había pasado en la inauguración. Sus dedos trazaron el aire frente a la pintura, mientras explicaba que aunque amaba el trabajo, se preocupaba por el drama afectando su valor y si otros coleccionistas podrían verlo diferente ahora. Sentí mi estómago apretarse porque esto era exactamente de lo que había tenido miedo, que el comportamiento de Roberto realmente me costaría ventas y oportunidades. Ofreció 20% menos que el precio listado, lo que significaba perder casi 3,000 euros en una pieza en la que había trabajado por 4 meses. Le dije que lo pensaría y le respondería para el final de la semana. Esa misma noche, mi amiga que trabaja como abogada llamó y preguntó si podíamos tomar café porque había visto mi publicación en redes sociales y quería hablar sobre las cosas legales. Nos encontramos en el lugar cerca de mi apartamento y sacó un blog legal, dibujando diagramas mientras explicaba la ley de difamación y cómo aunque lo que Roberto había hecho estaba mal, tenía que ser muy cuidadosa sobre lo que decía públicamente. Explicó que la verdad es una defensa, pero necesitaría pruebas para todo, que decir que me había agredido era arriesgado sin testigos dispuestos a testificar y que su riqueza significaba que podía alargar una demanda incluso si no podía ganarla. Sugirió apegarme a hechos comprobables como lo que había dicho frente a testigos y evitar cualquier cosa que pudiera ser vista como opinión o interpretación. Su pluma golpeaba el papel mientras listaba todas las formas en que esto podría salir mal legalmente. Como incluso tener razón no significa que puedas permitirte pelear en la corte. Grabé nuestra conversación en mi teléfono para poder recordar todos los detalles después. A la mañana siguiente, manejé a urgencias porque mi muñeca aún dolía y quería documentación oficial de la lesión. La sala de espera estaba llena y tomó 3 horas antes de que llamaran mi nombre. La doctora examinó mi muñeca, moviéndola en diferentes direcciones mientras expliqué lo que había pasado en la galería. Dijo que era un esguince menor, nada roto, pero había moretones claros e hinchazón consistente con alguien agarrándome demasiado fuerte. El examen me costó 85 euros después del seguro, dinero que realmente no podía permitirme, pero necesitaba esa documentación. Imprimió el reporte con fotos de los moretones y me dijo que pusiera hielo y tomara ibuprofeno para el dolor. Me detuve en la farmacia en el camino a casa y gasté otros 12 euros en suministros. Dorian llamó mientras estaba poniendo hielo en mi muñeca y preguntó si podíamos encontrarnos para discutir su idea de artículo. Vino a mi estudio al día siguiente con su grabadora y cuaderno, mirando mis pinturas mientras delineaba su plan de escribir sobre sexismo sistémico en galerías sin nombrar a Roberto específicamente. Dijo que podía referenciar un incidente reciente y usarlo como punto de partida para una conversación más grande sobre cómo las artistas mujeres son tratadas en estos espacios. Esto se sintió como un compromiso que abordaría el problema mientras protegía a todos legalmente, aunque parte de mí quería que nombrara nombres y quemara todo. Me entrevistó por 1 hora preguntando sobre otras veces que había experimentado este tipo de tratamiento y me di cuenta de que tenía docenas de historias justo como esta. 3 días después, estaba trabajando en mi estudio cuando mi teléfono sonó con un email de un bufete de abogados. Mis manos literalmente temblaron mientras lo abría y leía la advertencia formal del abogado de Roberto sobre posible acción legal si continuaba discutiendo el incidente públicamente. La carta usaba palabras como difamación e intención maliciosa y daños a la reputación y amenazaba procedimientos tanto civiles como criminales si no me detenía inmediatamente. La reenvié a mi amiga abogada dentro de 30 segundos de leerla, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Me llamó de vuelta dentro de 1 hora y dijo que la carta eran principalmente tácticas de intimidación, pero deberíamos tomarla en serio porque tenía el dinero para hacer mi vida un infierno, incluso con un caso débil. La galería llamó a la mañana siguiente y la asistente de Weston dijo que querían proponer una reunión mediada entre Roberto y yo para resolver las cosas silenciosamente. Acepté, pero les dije que necesitaba testigos presentes y tendríamos que acordar de antemano sobre qué discutiríamos y qué no. Lo programaron para el martes siguiente a las 2 en la sala de conferencias de la galería. Pasé el fin de semana preparándome, escribiendo todo lo que quería decir y practicando frente al espejo del baño. El martes llegó y entré a esa sala de conferencias para encontrar a Roberto ya allí con su abogado, luciendo molesto como si esto fuera una pérdida de su tiempo. La mediadora
computadora era una mujer en sus 50 que siguió hablando sobre encontrar terreno común y avanzar positivamente. Roberto ofreció lo que llamó una disculpa, pero realmente era solo él diciendo que lamentaba cualquier malentendido y que nunca quiso causar ofensa. Siguió hablando sobre su pasión por el arte y cómo a veces esa pasión podría ser mal interpretada. Nunca una vez reconociendo que me había agarrado o dicho esas cosas horribles sobre las mujeres. Declaré claramente que me había lastimado físicamente e insultado basándose en mi género, que esto no era sobre malentendidos, sino sobre su comportamiento. Su abogado siguió interrumpiendo para reformular lo que Roberto estaba diciendo, tratando de hacerlo sonar mejor sin que él realmente tomara responsabilidad por nada. Después de una hora de esta conversación circular, la publicista de la galería sugirió que tomáramos una foto juntos, dándonos la mano para su boletín para mostrar que todo estaba resuelto. Rechacé inmediatamente, explicando que las fotos de reconciliación forzada invalidarían mi experiencia y socavarían todo lo que mi arte representaba. La cara de Roberto se puso roja y murmuró algo sobre que yo era difícil, sobre lo que su abogado habló rápidamente. La reunión terminó sin nada realmente resuelto, excepto un acuerdo de que Roberto no asistiría a más eventos durante la duración de mi exposición. 2 días después, Adriana mandó un mensaje preguntando si podía visitar mi estudio para ver más de mi trabajo. Llegó con café y pasó 2 horas realmente mirando todo, haciendo preguntas sobre mi proceso y temas. Me dijo que presenciar el incidente en la inauguración realmente la ayudó a entender mejor mi trabajo, que ahora podía ver cómo estaba explorando poder y suposiciones en cada pieza. Terminó comprando 2 piezas más pequeñas a precio completo, junto con la más grande que originalmente quería, diciendo que había cambiado de opinión sobre el descuento después de realmente entender lo que el trabajo significaba. Después de que se fue, me senté en mi computadora y escribí una queja formal a la galería con toda mi documentación adjunta. Incluía el reporte médico de urgencias, marcas de tiempo de todo lo que había pasado, capturas de pantalla de mensajes amenazantes que había recibido y una línea de tiempo detallada de eventos. Lo envié directamente a Weston con una solicitud de revisión formal y acciones específicas para prevenir que esto le pasara a otros artistas. Su asistente confirmó recibo dentro de 1 hora y prometió una revisión completa dentro de la semana, aunque me preguntaba si algo realmente cambiaría o si esto era solo papeleo para protegerlos legalmente. 3 días después, llegó un email de Weston con un borrador de nuevas pautas de eventos adjunto pidiendo mi opinión sobre el lenguaje. Abrí el documento y leí 6 páginas de reglas sobre comportamiento apropiado en eventos de galería. La mayor parte se veía bien, pero la sección de consecuencias solo decía cosas como podría resultar en remoción sin ser específica. Escribí mi retroalimentación sugiriendo que agregaran declaraciones claras sobre prohibir a personas que agarraran artistas o hicieran comentarios discriminatorios. A la mañana siguiente, Dorian me envió un enlace a su artículo en el sitio de arte local con una nota diciendo que ya estaba siendo compartido en todas partes. La pieza hablaba sobre patrones que había notado en galerías a lo largo de los años, sin nombrar a Roberto o a mí directamente. Escribió sobre coleccionistas ricos tratando a los artistas como sirvientes y cómo las galerías a menudo protegían a los donantes sobre los creadores. Dentro de 2 horas, el artículo tenía más de 3000 compartidas y la sección de comentarios explotó con historias de otros artistas. Algunos pintores compartieron momentos en que habían sido menospreciados en sus propias inauguraciones. Fotógrafos describieron coleccionistas explicándoles su propio trabajo. Escultores escribieron sobre ser confundidos con asistencia en sus exposiciones. Pero mezclados con el apoyo estaban comentarios enojados de coleccionistas diciendo que los artistas deberían estar agradecidos por cualquier atención. Algunas personas escribieron publicaciones largas sobre cómo esto era solo cultura de cancelación destruyendo el mundo del arte. Algunos coleccionistas amenazaron con dejar de comprar de galerías que apoyaran a artistas sensibles. Cerré mi laptop después de leer un comentario particularmente desagradable sobre artistas mujeres haciéndose las víctimas por atención. Mi teléfono vibraba con notificaciones de Instagram cada pocos minutos, pero las apagué para proteger mi paz. Esa noche, llegó un mensaje de alguien llamada Sara, que dijo que tenía 22 años y estaba empezando a mostrar su trabajo. Escribió que el artículo la hizo sentir menos loca sobre sus propias experiencias en galerías. Había sido agarrada por un hombre mayor en su primera exposición grupal, que le dijo que era demasiado bonita para desperdiciar tiempo pintando. Leer su mensaje me recordó que esto era más grande que solo mi situación con Roberto. La tarde siguiente, recibí un mensaje del guardia de seguridad de la galería con una foto adjunta. La imagen mostraba a Roberto discutiendo con el personal en la entrada de una nueva inauguración de exposición. El guardia escribió que lo habían rechazado basándose en la revisión pendiente de mi queja. Sentí mis hombros relajarse sabiendo que la galería realmente estaba haciendo algo, aunque fuera temporal. Más tarde esa semana, Adriana llamó para discutir su decisión de compra después de visitar mi estudio. Decidió comprar una de mis piezas medianas en lugar de la grande que originalmente quería. El precio era 12,000 en lugar de 25,000, pero dijo que encajaba mejor en su colección. Me pregunté si habría comprado la pieza más grande a precio completo si toda la cosa de Roberto no hubiera pasado. Después de colgar, me senté en mi mesa de cocina con mi calculadora y cuaderno para averiguar mis finanzas. La galería tomaría 40% de los 12,000, dejándome con 7,200. Mi visita a urgencias costó 350 después del seguro. La renta se vencía en 5 días por 1,800. Después de suministros y otras cuentas, tendría suficiente para salir adelante, pero no mucho extra. Las matemáticas estaban más apretadas de lo que había esperado para mi primera gran venta, pero al menos podía pagar todo. El lunes por la mañana trajo otro email de Weston con la versión final del código de conducta de la galería. Habían agregado la mayoría de mis sugerencias, incluyendo lenguaje específico sobre contacto físico y acoso. El documento ahora establecía que cualquiera que agarrara a un artista o hiciera comentarios discriminatorios sería inmediatamente removido y prohibido. Manejé a la galería esa tarde para verlos instalar un letrero grande en la entrada con las nuevas reglas. El letrero listaba comportamientos prohibidos en lenguaje claro e incluía un código QR para reportar problemas. Verlo publicado públicamente se sintió como una victoria real, aunque no debería haber tomado tanto tiempo. 2 días después, llegó una carta certificada del abogado de Roberto, con una declaración final. La carta decía que su cliente no tendría más contacto conmigo si aceptaba dejar de discutir el incidente públicamente. La leí 2 veces, luego la puse en mi archivo sin responder ya que el silencio parecía la mejor respuesta. Ese fin de semana, recibí un email de un centro de arte comunitario en el centro preguntando si estaría interesada en dar una charla. Querían que hablara a artistas jóvenes sobre navegar inauguraciones de galerías
galería y lidiar con coleccionistas difíciles. Escribí de vuelta inmediatamente diciendo que sí, y lo programamos para el mes siguiente. Preparar para la charla me dio algo positivo en qué enfocarme en lugar de rumiar sobre el drama. Empecé haciendo notas sobre consejos prácticos, como traer un amigo a las inauguraciones y documentar cualquier problema. El centro comunitario publicó sobre mi próxima charla en redes sociales y dentro de un día, 50 personas se habían inscrito. Varios mensajes llegaron de estudiantes de arte diciendo que estaban emocionados de escuchar mis consejos sobre el mundo de las galerías. Una chica escribió que había estado demasiado asustada para mostrar su trabajo después de escuchar historias de terror, pero mi historia la hizo querer intentar. Agregué más contenido práctico a mi charla sobre establecer límites y conocer tus derechos como artista. La semana antes de mi charla, practiqué frente al espejo del baño, cronometrándome para asegurarme de cubrir todo en una hora. El día después de mi charla, entré a mi estudio y me paré frente a un lienzo fresco por primera vez desde la inauguración. Mis manos se movieron sin planificar, mezclando colores que se sentían diferentes de mi paleta usual, más audaces y ocupando más espacio en el lienzo. Las pinceladas salieron más anchas y confiadas mientras trabajaba a través de lo que había pasado en las últimas semanas. Pinté por 6 horas seguidas sin revisar mi teléfono una vez, solo dejando que el trabajo fluyera fuera de mí. Cuando finalmente retrocedí, la obra no se parecía a nada de mi trabajo anterior, pero de alguna manera se sentía más como yo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Esa noche, abrí mi laptop y cliqué a través de mis configuraciones de redes sociales para agregar filtros de palabras clave para ciertas palabras que ya no quería ver. Cadence vino con comida para llevar y me ayudó a configurar reglas de moderación para que los comentarios necesitaran aprobación antes de aparecer públicamente. Me mostró cómo bloquear dominios enteros y apagar solicitudes de mensajes de personas que no seguía. Pasamos 3 horas cerrando todo herméticamente para que pudiera controlar quién tenía acceso a mi espacio en línea. La mañana siguiente, manejé a la galería para dejar algunas tarjetas de presentación y vi al guardia de seguridad que me había ayudado esa primera noche. Caminé hacia él y le agradecí por hacer ese reporte y tomar fotos de mi muñeca cuando Roberto me había agarrado. Me dijo que la galería había traído un entrenador la semana pasada para enseñar a todo el personal cómo manejar situaciones como la mía. El entrenamiento cubrió reconocer comportamiento problemático temprano e intervenir antes de que las cosas se volvieran físicas con artistas u otros huéspedes. Dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo y que mi hablar había hecho la galería más segura para todos. Sus palabras se quedaron conmigo mientras manejaba a casa, haciéndome sentir que tal vez algo bueno había salido de todo este desastre. 2 días después, Cadence y yo nos encontramos para café en nuestro lugar usual cerca del centro comunitario. Sacó el video en su teléfono de mí, entregándole mi copa de champán a Roberto, y realmente nos reímos de su cara en ese momento. Hablamos sobre qué tan perfecto había sido el timing con la curadora, llamándome a hablar justo en ese momento. Cadence dijo que la mirada de horror en su cara, cuando se dio cuenta de quién era yo, nunca envejecería. Encontrar humor en ese momento me ayudó a sentirme menos como una víctima y más como alguien que había manejado bien una mala situación. El fin de semana final de la exposición llegó y pasé ambos días en la galería viendo gente mirar mi trabajo. 3 piezas se vendieron el sábado, incluyendo una a un coleccionista que había manejado 4 horas solo para ver el show. El domingo trajo 2 consultas serias de coleccionistas que querían visitar mi estudio para ver más trabajo. Mis pinturas finalmente estaban hablando por sí mismas sin el drama de la noche de inauguración cerniendo sobre ellas. La gente preguntaba sobre mi proceso e inspiración, sin mencionar lo que había pasado con Roberto en absoluto. Ese lunes, me senté a escribir una publicación agradeciendo a todos los que me habían apoyado a través de las últimas semanas. Enlacé el nuevo código de conducta de la galería y mencioné qué tan orgullosa estaba de mostrar allí con estas nuevas políticas en lugar. Dentro de una hora, la publicación tenía cientos de me gusta y comentarios de artistas compartiendo sus propias experiencias. 3 otras galerías enviaron mensajes pidiendo copias del lenguaje de la política para adaptar a sus propios espacios. Ver otros lugares tomando esto en serio por lo que había compartido hizo que todo el estrés valiera la pena. El miércoles por la tarde, Weston llamó para contarme la decisión final de la junta sobre Roberto. Estaba prohibido de todos los eventos de la galería por 6 meses, con una revisión después de ese periodo, para decidir si podía regresar. Weston dijo que Roberto necesitaría completar entrenamiento de sensibilidad y escribir una disculpa formal antes de que consideraran dejarlo volver. No era la prohibición permanente que esperaba, pero escuchar que un gran donante enfrentaba consecuencias reales se sentía como más de lo que había esperado. La semana siguiente, estaba de vuelta en mi estudio trabajando en una nueva serie cuando noté mi pulsera del hospital aún sentada en mi escritorio. La recogí y la clavé en el tablero de corcho sobre mis bocetos junto a fotos de mis obras terminadas. Cada vez que la miraba, recordaba que hablar había importado incluso cuando era aterrador y difícil. Exprimí pintura fresca en mi paleta y tomé mi pincel más grande para comenzar un nuevo lienzo. El trabajo se sentía diferente ahora, como si tuviera permiso de ocupar todo el espacio que necesitaba sin disculparme por ello. Mi teléfono vibró con un mensaje de Cadence diciendo que otra galería quería hablar conmigo sobre una exposición grupal el próximo año. Sonreí y volteé el teléfono boca abajo para seguir pintando porque justo ahora, este momento de crear era exactamente donde quería estar. Gracias por dejarme preguntarme junto a ustedes a través de todo esto hoy. Definitivamente ha sido interesante compartir estos momentos juntos. Cuídense. Si llegaron al final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.